Múltiples historias inquietantes de pueblos y ranchos en México. Sucesos reales. En México hay pueblos donde las calles no tienen nombre y los ranchos no aparecen en ningún mapa. Lugares donde la gente mayor sabe cosas que no le cuenta a los de fuera. Donde hay reglas que nadie escribió, pero todos respetan. Esta noche les traemos 3 relatos que llegaron al canal de forma anónima desde distintos rincones del país. Los nombres que escucharán aquí son ficticios, usados únicamente para darle vida a cada historia. Lo que vivieron estas personas es real. Bienvenidos a las reglas del horror. Si este tipo de contenido te genera esa sensación que no puedes sacudir, suscríbete al canal y activa la campana. Comencemos. Historia número 1. El Pozo del Rancho Viejo. Crescencio Ibarra tenía 55 años cuando ocurrió lo que voy a contar. Era ganadero de toda la vida en un rancho familiar ubicado en los límites entre Zacatecas y Durango, en esa zona donde los 2 estados se mezclan y donde la gente vive tan lejos de todo que el médico más cercano queda a 2 horas de camino y el sacerdote visita el pueblo una vez al mes si el temporal lo permite. El rancho de Crescencio tenía 80 hectáreas de agostadero, una casa principal de adobe con techo de teja, 3 corrales de piedra y un pozo en el extremo norte de la propiedad que llevaba más de 40 años sin usarse. Lo habían cavado el abuelo de Crescencio cuando la familia llegó a esas tierras. Pero en los años 80, perforaron un pozo más profundo con bomba eléctrica y el viejo quedó en desuso. Le pusieron una tapa de madera gruesa encima, y con el tiempo el monte fue creciendo alrededor hasta que quedó casi escondido entre los arbustos. Nadie pensaba en ese pozo. Nadie lo usaba. Nadie lo visitaba. Hasta que en octubre empezaron a pasar cosas. Todo comenzó con el ganado. Crescencio tenía 40 reses que pastaban libremente en el agostadero durante el día y que él arreaba al corral antes de que cayera el sol. Era una rutina de décadas que nunca había fallado. Los animales conocían el camino y respondían sin problema. Pero en octubre, 2 o 3 reses empezaron a quedarse en el extremo norte de la propiedad. No se alejaban del agostadero general, no se perdían, simplemente se quedaban paradas en ese extremo mirando en la misma dirección. Siempre la misma dirección, hacia el Pozo Viejo. Crescencio lo notó pero no le dio importancia los primeros días. Los animales tienen sus manías, y uno aprende a no leerle demasiado a cada cosa rara que hacen. Se dice que el tercer grupo, los 6 continentes más grandes de todos, los que los mapas prohibidos sitúan en el centro del territorio antártico, son los que ningún cartógrafo histórico se atrevió a describir con detalle completo, no porque no los conocieran, sino porque los símbolos que usaron para representarlos son distintos a los que usaron para el resto, como si quisieran señalar que esas tierras no eran simplemente tierra, que había algo en ellas que los diferenciaba de todo lo demás que habían dibujado. Según algunas versiones, el mapa más completo de los 20 continentes fue parte de la colección cartográfica de la Biblioteca de Alejandría, y que lo que los conquistadores romanos y posteriormente los incendios de la biblioteca destruyeron no fue solo conocimiento filosófico o científico, sino cartografía, la cartografía más precisa que la humanidad había producido hasta ese momento. Una cartografía que describía el planeta completo tal como era antes de que el hielo cubriera el sur. Hay quienes aseguran que fragmentos de esa cartografía original sobrevivieron en manos de navegantes árabes, fenicios y posteriormente otomanos, y que fue de esas copias fragmentadas de donde Piri Reis, Finaeus y Huache obtuvieron la información que sus propios mapas muestran. Lo que significa que lo que vemos en esos mapas no es todo. Es solo lo que sobrevivió de algo mucho más grande y mucho más completo que alguien decidió que la humanidad no debía conservar. Algunos investigadores señalan que el último continente de los 20, el que aparece en el centro exacto del Polo Sur en los mapas más antiguos, es el que genera más debate porque no aparece representado como tierra habitable sino como algo diferente, con símbolos que se repiten en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, desde los mapas árabes medievales hasta los manuscritos mayas, siempre en el mismo lugar, siempre con el mismo símbolo, y siempre sin una explicación oficial que cierre la pregunta de qué significa. Vamos a la realidad. Los mapas de Piri Reis, Finaeus y Huache
Son documentos históricos reales que puedes ver hoy mismo en repositorios digitales públicos. Sus coincidencias con la geografía subglacial moderna han sido estudiadas por investigadores de varias universidades y sus conclusiones están publicadas, aunque ampliamente ignoradas por la academia convencional. Historia número 2. El árbol del lindero. Rodrigo Castellanos tenía 38 años y trabajaba como ingeniero topógrafo para una empresa de agrimensura con sede en Xalapa. Su trabajo era medir terrenos, levantar planos y certificar linderos de propiedades rurales para trámites legales. Había recorrido medio estado de Veracruz haciendo ese trabajo y estaba acostumbrado a pasar días en comunidades pequeñas donde la gente no siempre recibía bien a los de fuera. En septiembre lo mandaron a un pueblo de la Sierra de Songolica a certificar el lindero de un terreno que estaba en disputa legal entre dos familias. Era un trabajo de 2 días máximo según los estimados de la oficina. Tardó 5. Llegó un lunes en la mañana y se presentó con el comisario ejidal, un hombre de unos 60 años que hablaba español con acento náhuatl y que lo recibió con la amabilidad reservada que tienen los pueblos serranos con los que llegan del gobierno o de las ciudades, que para ellos es lo mismo. El comisario le explicó el terreno en disputa y lo llevó a recorrerlo esa misma tarde. Era un predio de unas 15 hectáreas en la falda de un cerro, con cafetal en las partes bajas y bosque de encino arriba. El lindero en disputa era la línea oriente, que según una de las familias pasaba por un lado de un árbol viejo de encino, y según la otra familia, pasaba por el otro lado. Rodrigo fue a ver el árbol. Era un encino enorme, de esos que tienen el tronco tan grueso que 2 personas con los brazos extendidos no lo rodean. Imposible saber cuántos años tenía. La corteza estaba cubierta de musgo y de una planta trepadora que había subido por el tronco hasta casi la mitad. Rodrigo sacó su equipo para tomar las mediciones. El comisario lo detuvo antes de que se acercara. Le dijo que podía medir todo el lindero sin problema, pero que no pusiera sus instrumentos sobre las raíces del árbol ni sobre el suelo directamente debajo de sus ramas. Rodrigo le preguntó por qué. El comisario le dijo que ese árbol era viejo, que había estado ahí antes que el pueblo, que la gente del lugar sabía que no se tocaba. Rodrigo asumió que era alguna creencia local sobre árboles sagrados. No era la primera vez que encontraba ese tipo de restricciones en comunidades indígenas, y generalmente las respetaba sin discutir. Midió el lindero rodeando las raíces y el área bajo las ramas tal como el comisario le había indicado. Terminó su trabajo del primer día sin incidentes. Esa noche, en la casa donde le habían rentado cuarto, revisó sus mediciones en la laptop y encontró un problema técnico. El punto de referencia que había tomado junto al árbol no cuadraba con el plano satelital. Necesitaba tomar una medición adicional, justo en un punto que quedaba directamente sobre las raíces del árbol. Al día siguiente fue al terreno solo, sin el comisario. Colocó su estación total sobre las raíces del encino. Tardó menos de 10 minutos en tomar la medición que necesitaba. Cuando fue a recoger el equipo, el trípode no se movía. No estaba atorado en una raíz ni había nada que lo sujetara visiblemente. Simplemente no se movía, como si algo lo tuviera fijo desde abajo. Rodrigo jaló con más fuerza. El trípode cedió de golpe más de lo que esperaba, y Rodrigo cayó hacia atrás sobre las raíces. Quedó sentado con las manos apoyadas en la tierra entre las raíces del árbol, y en ese momento sintió algo que no supo describir con palabras precisas cuando lo contó después. Solo dijo que fue como si la tierra bajo sus manos estuviera viva, no con movimiento, no con calor ni con nada físicamente detectable. Solo una sensación de que había algo debajo, muy abajo, que sabía que él estaba ahí. Se levantó y recogió el equipo rápido. Esa tarde, al revisar las fotos que había tomado durante el trabajo, encontró algo en las que había sacado junto al árbol. En todas las fotos donde aparecía el tronco del encino, en el musgo de la corteza, había formas. No formas abstractas ni manchas aleatorias, caras. Docenas de caras en el musgo del tronco, unas sobre otras, mirando hacia afuera, distintas entre sí, algunas con rasgos más claros que otras, pero todas inequívocamente caras humanas, formadas por el patrón del musgo y la corteza.
Rodrigo entregó su trabajo a la semana. En el informe final anotó el lindero respetando el área del árbol como el comisario le había indicado, aunque técnicamente no tenía ninguna razón profesional para hacerlo. Nunca volvió a esa zona de la sierra. Y desde ese trabajo revisa siempre las fotos de campo antes de acercarse a cualquier árbol viejo en terrenos de comunidades. No sabe exactamente qué busca. Solo sabe que desde ese día no le gusta lo que a veces encuentra. La última historia de esta noche viene de un rancho de Guerrero, y es la más perturbadora de las tres, porque no le pasó a una sola persona. Le pasó a toda una familia. Y la familia sigue viviendo en ese rancho, porque ese rancho es lo único que tienen. Vamos con la historia número 3. Historia número 3. La mujer que llegó con la lluvia. Presentación. Guerrero tenía 48 años y vivía con su esposo y sus 3 hijos en un rancho de la montaña guerrerense, cerca de Tlapa de Comonfort. Era un rancho pequeño, de subsistencia, con milpa, algunos guajolotes y 3 vacas que le daban leche para el consumo familiar. Sin lujos, sin comodidades modernas, pero suyo desde que su esposo lo había heredado de su padre. La noche que llegó la mujer era una noche de julio con tormenta fuerte, de esas que en la montaña de Guerrero son normales en temporada, pero que de todas formas impresionan por la forma en que el trueno rebota entre los cerros, y la lluvia golpea la lámina del techo con una fuerza que impide dormir. Presentación estaba despierta escuchando la lluvia cuando escucharon los golpes en la puerta. Su esposo Fortino se levantó a abrir. Era una mujer, de unos 40 años, empapada de los pies a la cabeza, con una bolsa de plástico apretada contra el pecho. Dijo que venía de un rancho vecino, que la tormenta la había agarrado en el camino y que necesitaba refugio para pasar la noche. Fortino la hizo pasar sin dudar. En la montaña eso es lo que se hace. No se deja a nadie afuera en una tormenta. Presentación le dio ropa seca y le calentó algo de comer. La mujer comió en silencio, agradeció con pocas palabras y aceptó dormir en el petate que le pusieron en la sala. Presentación dice que desde el principio había algo que no terminaba de sentirse bien, pero que no supo identificar en ese momento. Solo una incomodidad vaga, como cuando hay alguien en el cuarto que no debería estar. A mitad de la noche Presentación se despertó. La tormenta había amainado, y en el silencio que dejó la lluvia, escuchó algo que venía de la sala. La mujer hablaba, no en voz alta. Era un murmullo continuo, rítmico, como el de alguien que reza pero en una cadencia que Presentación no reconoció como ninguna oración que ella supiera. No era español. No era ninguna lengua que ella identificara, aunque conocía algunas palabras de náhuatl y mixteco, de tratos con gente de comunidades cercanas. Se levantó y se asomó a la sala. La mujer estaba sentada en el petate con las piernas cruzadas y la bolsa de plástico abierta frente a ella. Sacaba cosas de la bolsa y las acomodaba en el suelo. Presentación no podía ver bien en la oscuridad qué eran esas cosas, pero había formas pequeñas dispuestas en un patrón alrededor del petate. Presentación encendió la lámpara de mano que tenía junto a la cama. La mujer se detuvo, levantó la vista y miró directamente hacia donde estaba Presentación en el umbral del cuarto, y Presentación vio que lo que había en el suelo alrededor del petate eran figuras. Pequeñas figuras de barro con forma humana, unas 10 o 12, cada una con un hilo rojo atado a la cintura. Los hilos rojos de todas las figuras iban a dar a la mano de la mujer que los sostenía todos juntos, como si fueran las correas de varios perros. Presentación le preguntó qué estaba haciendo. La mujer no respondió de inmediato. Luego dijo algo que Presentación lleva años repitiendo exactamente igual, porque no entiende qué significa. Dijo, «Solo los estoy contando, ya están todos». Presentación fue a despertar a su esposo. Cuando los dos volvieron a la sala, la mujer no estaba. La bolsa de plástico tampoco. Las figuritas de barro tampoco. Solo el petate vacío y en el suelo alrededor, marcados en el polvo, los círculos donde habían estado las figuras, y en el centro de cada círculo, el extremo de un hilo rojo que desaparecía en el suelo como si hubiera sido jalado desde abajo. Fortino revisó que los hijos estuvieran en sus camas. Estaban los 3 dormidos, pero en las muñecas de cada uno de los 3 niños
Había una marca roja, delgada, circular, como la huella de un hilo apretado que ya no estaba. Esa mañana Presentación fue a hablar con la señora más vieja del rancho vecino, una mujer de casi 90 años que había nacido en esa montaña y que sabía cosas que la mayoría ya había olvidado. La señora escuchó todo sin interrumpir. Cuando Presentación terminó, la anciana le preguntó si la mujer que había llegado tenía las manos muy frías cuando le dio la ropa seca. Presentación pensó un momento. Dijo que sí, que las manos estaban frías a pesar de haberle dado ropa seca y haberla tenido cerca del fogón. La anciana asintió. Le dijo que quemara el petate donde había dormido, que lavara el suelo de la sala con agua y sal, que pusiera una cruz de palma bendita en la puerta de cada cuarto de los niños. Presentación hizo todo eso ese mismo día. Las marcas en las muñecas de sus hijos desaparecieron a los 3 días. La familia sigue en ese rancho porque no tienen a dónde ir. Pero Fortino construyó un cuarto nuevo en el extremo opuesto de la casa donde estaba la sala, y desde esa noche de tormenta, sin importar quién toque la puerta, sin importar qué tan fuerte llueva, no vuelven a abrir después de las 10 de la noche. En este país los pueblos y ranchos guardan historias que la ciudad nunca va a entender. Cosas que pasan de noche entre cerros y milpas, y que la gente mayor conoce pero ya casi no cuenta. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este relato, y qué experiencias has tenido tú o alguien de tu familia, en un pueblo o rancho. Me encantaría leerlo. Si este contenido te generó esa sensación que no puedes sacudir, déjanos tu like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos relatos. Y si tienes una historia que quieras compartir con nosotros, puedes enviarla al correo que encuentras en la descripción del video. Nos vemos en el siguiente relato.